De nuevo, buenos días. Es una bendición estar con ustedes en esta lección 5 de nuestro curso de identidad espiritual. Recuerden que este curso es diseñado para, bueno, ver el mundo cristiano que tenemos, las diferentes denominaciones cristianas que existen y cómo hay esas diferencias en cuanto a los puntos. Aprendimos en este curso, hemos estado aprendiendo que una de las diferencias tiene que ver con la parte de la historia, parte histórica, y la otra es la parte de la hermenéutica. Y si ustedes han notado, en las últimas lecciones nos hemos concentrado un poco más en el tema de la hermenéutica, o sea, cómo se interpreta la Biblia, cómo se ve la Biblia, y eso es muy importante. Saludamos a Ramiro, que acaba de entrar, y también a Andrea. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Buenos días. Y Andrea también. Me parece que todavía tiene su micrófono apagado. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta y hay una pregunta muy clave. Si hay una sola Biblia, un solo mensaje, ¿por qué existen tantas denominaciones cristianas? Pues ya tenemos esa respuesta. Una es la parte de la historia, la otra es la parte de cómo se interpreta la Biblia, la hermenéutica. Y hemos aprendido en todas estas clases lo importante de usar nuestra razón de manera ministerial, es decir, dejar que el Espíritu Santo sea aquel el que esté siempre guiando, interpretando los versículos dentro de su contexto. Eso es muy importante, no sacar. Hay una frase muy famosa que dice, cuando se saca un versículo del contexto, hay un buen pretexto. Y es ahí donde llega la falsa doctrina, las interpretaciones privadas, lo que creemos que debe ser o se debe decir, y no es así. Necesitamos nosotros siempre mantenernos, bueno, qué enseña esta porción, a quién se le escribió, por qué le escribió, cuál es el problema. Necesitamos analizar todo eso dentro de el estudio que estamos leyendo. Si estamos leyendo un salmo, si estamos leyendo un libro profético, si estamos leyendo un libro histórico, es muy importante. Y eso lo vamos a aplicar mucho en esta clase de hoy. También saludamos a Águeda, buenos días. Y también Carla, muy buenos días. Están llegando. Y hoy el tema que vamos a estudiar va a ser acerca del bautismo. Y ese tema del bautismo siempre ha traído muchas diferencias doctrinales. Pero esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos deje usar nuestra razón de manera ministerial y podamos nosotros ir a lo que la Biblia nos dice. Por lo tanto, sean bienvenidos a nuestra lección de hoy y seguir creciendo y avanzando juntos en la fe. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, infinitas gracias te damos por bendecirnos con tu amor, por bendecirnos con tu palabra. Te pedimos que esta misma palabra muestre nuestro pecado y esta misma palabra nos lleve a los pies de Cristo. Padre Santo, ponemos también en tus manos nuestros países, nuestras familias. Tú sabes, Señor, la necesidad que tenemos todos de Cristo y te queremos pedir que seas tú usándonos para enseñar a otros la verdad de tu palabra. Te damos gracias por permitir que estemos aquí reunidos una vez más y te pedimos que seas tú guiándonos y fortaleciendo nuestra clase. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los tres objetivos que tenemos para nuestra clase hoy, primero, vamos a examinar la evidencia bíblica de que el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Entonces aquí podemos ver cómo en el hablar, porque recuerden que hemos mencionado mucho de esto, cómo en el hablar nosotros sabemos si algo es sana doctrina o no.
porque acuérdense, la clave de la sana doctrina es siempre dar toda la gloria a Dios. No podemos darnos nada de gloria hacia nosotros. Lo otro, vamos a comparar lo que las iglesias dicen sobre el bautismo. Y aquí vemos, desafortunadamente, como vemos lo que el hombre dice, porque se ha bautizado. Es más, es increíble conocer personas que se han bautizado hasta 10 veces. Yo conozco personas así, que a tanta iglesia ha ido, pues a tanta iglesia se ha bautizado y siempre diciendo lo mismo, es que en la otra no es así, o en la otra iglesia yo no crecí, o en la otra iglesia esto, o sea, siempre poniendo el limitante al poder de Dios. Y luego, esto es otro tema del bautismo de los infantes, vamos a checar unos puntos bíblicos acerca de eso. Entonces, teniendo en cuenta esos tres objetivos que tenemos, vamos a iniciar con el primero de los puntos. ¿Cuáles son, y es una pregunta para ustedes, cuáles son las dos categorías en las que se puede agrupar las diferentes enseñanzas sobre el bautismo en las iglesias? ¿Quién desea participar con esta pregunta? ¿Cuáles son las dos categorías en las que se pueden agrupar las diferentes enseñanzas sobre el bautismo en las iglesias? Y pensemos en estos dos puntos, en ese primer punto. Estamos examinando la evidencia bíblica que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros. Entonces, aquí estamos viendo esta primera, ¿cierto? Entonces, si es el primer punto que vamos a estudiar, ¿cuáles serían esas dos categorías? Bueno, no sé si lo puedo decir en categoría, pero el bautismo es un regalo para rectificar la fe que tenemos sobre el Señor. El bautismo es algo que nos aprovecha a nosotros para confirmar que el Espíritu Santo va a comenzar a entrar en nosotros, porque ya usted recibe, Dios nos recibe a nosotros, con el bautismo estamos certificando que somos hijos de Dios. Sí, bien. Y uno de los puntos que queremos mostrar acá en estas dos categorías, ¿cierto? Pues la primera tiene que ver de que el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Es lo primero que necesitamos entender, ¿cierto? Porque ahí es donde se basa la diferencia doctrinal con este punto y otros cristianos, otras denominaciones que ven la segunda parte, como el bautismo es algo que hacemos para Dios. Y eso es una línea muy delgada. Cuando ustedes escuchan de que yo me bautizo como un paso de obediencia, siendo un paso de obediencia, pues aquí estamos en la segunda categoría, cuando el hombre quiere hacer algo para Dios. Ah, yo soy obediente, voy a bautizarme para Dios, y es lo que generalmente vamos. Y queremos ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. O sea, hay dos categorías. La primera, de nuevo, la primera categoría es si el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Y la segunda categoría, si el bautismo es algo que hacemos para Dios. Pero para poder responder bien esto, vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿cierto? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué hace el bautismo? Eso es muy importante. O sea, ¿qué hace el bautismo? Hay un curso que tal vez algunos de ustedes ya pasaron, si no lo han pasado, pronto lo hará. Se llama Sacramentos y Oración. Y allí Sí, y allí vamos a aprender, o los que aprendieron, pues, acerca de hablar temas como el bautismo, como la Santa Cena, el Evangelio, lo llamamos medios de gracia, ¿cierto? Son los medios de gracia. Y cuando hablamos de medios, es como Dios nos da a nosotros el perdón, como Dios a nosotros nos ha dado la fe. Porque recuerden que en cuanto a eso, también muchos creen que yo he ganado
la conversión por el tema de las obras. Y todo esto se centra en esa clase que tuvimos de la justificación, o sea, cómo yo soy justificado delante de Dios. Y muchos hoy en día, desafortunadamente, pues siguen buscando opciones, como en este caso les digo, el bautismo es un paso de obediencia, así muchos lo dicen. Y como les digo, muchas personas se han bautizado muchas veces. Entonces vamos a checar el primer pasaje bíblico, el Leo, ¿sí? Bueno, a lo mejor es el primer pasaje bíblico que va a utilizar. Pedro nos dice, arrepentidos y bautizados a cada uno en vosotros en nombre de Jesucristo para perdón del pecado y recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que vimos, casi igual lo está poniendo en la pantalla, Sí, lo que vimos en el curso y es un regalo que Dios nos da porque muere la persona, Jesús lo hace por nosotros. Muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. El bien. Señor hace eso para ir a la cruz del Calvario, para morir por nuestros pecados. Sí. Y puedes terminar de leer, por favor, el versículo que está ahí en la pantalla. Si Leo, puedes terminar de leerlo. Bien, parece que hay problemas. Dice, ¿quién Hechos desea? 38 Sí, y 39. dale Jesús, por Dice, favor. Pedro le dijo, arrepentío y bautícese eh, cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis perdón de pecado. Y dice también de los pecados y, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más abajo dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy Hechos bien, Jesús. 2, 39. Gracias, 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 Jesús. Entonces aquí Ahora, vemos dos cosas y ahí es lo importante de poder leer un poco bien lo que la palabra nos dice. Entonces, esa predicación sabemos que fue el día de Pentecostés. Ese es el contexto que nos muestra. Sabemos ese día todos los que se convirtieron. Y también aprendemos ese sermón tan fabuloso que predicó Pedro. Lo primero que llama es al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que produce el arrepentimiento? Es la predicación de la ley. Nosotros, ¿por qué nos arrepentimos? Porque la ley nos muestra el pecado. La ley muestra el pecado. Y cuando estamos hablando del poder de la palabra de Dios, una de las cosas que necesitamos quitar de nuestra mente es que la fe viene por la razón, porque mucha gente cree eso y no es así. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios puede trabajar en cualquier persona, no importa la edad, no importa si está recién concebido ese ser humano, pues la palabra de Dios tiene poder y trabaja. Porque nosotros no podemos decir, como dice Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder viene de la palabra dinamita, cuando estamos leyendo allí en Romanos 1:16. Entonces sabemos lo poderoso que es la dinamita, cómo puede hacer una gran explosión, destruir todo. Entonces no podemos nosotros decir que sí, es poder de Dios, pero los niños no pueden creer, o estas personas no pueden creer, o aquellos no pueden creer. Entonces, ¿dónde está el poder que nosotros estamos diciendo que tiene la palabra de Dios? Entonces, el poder de la ley, el poder de la palabra actúa, no importa la edad, no importa quién es la persona, no importa cuál es la situación de esa persona. Y luego dice, bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí siempre ha habido la controversia, que yo a veces la llamo la controversia del siglo.
Y porque ustedes saben de acá, de si usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, y de ahí han nacido, por ejemplo, la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal ha nacido de este versículo, bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces ya muchos se centran que como que en la Biblia hay varios bautismos, o cuál es el bautismo verdadero, o qué dice Dios. Pero otra vez, volvamos a conectar eso. Si para usted y para mí la palabra de Dios tiene poder, porque nosotros o muchas personas se bautizan varias veces? ¿Es que el poder de Dios viene a cuentagotas o cómo viene el poder de Dios? Y ahora, porque ese texto habla de el nombre de Jesucristo, porque Pedro está aquí haciendo la diferencia del bautismo que hacía Juan con el bautismo que mandó Jesús. Y ese bautismo que mandó Jesús, todos lo conocemos. Vayan por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es este bautismo? Del nombre de Jesucristo. Jesús es Dios, es el mismo que él mandó en Mateo 28. Vayan y Profesor, bauticen en una todas las preguntita. naciones. Sí, sí, Jesús. Este, él dice el texto arrepentido y convertido, ¿verdad? Y Bueno, bautícese. hay que y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis como don el Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa es para todos los que el Señor llamare. Ok, esa promesa del Espíritu Santo es para todos los creyentes, pero la pregunta mía es, ¿hay que arrepentirse para bautizarse? Ahí está el punto de que el arrepentimiento, ¿quién lo produce? La predicación de la ley. Y eso es puro poder de Dios. Usted y yo, ¿por qué estamos acá? Por lo mismo, como lo puede estar cualquier ser humano desde el momento de su concepción. Ese es donde hay que poner la confianza en la palabra de Dios. Porque la razón va a Ajá. decir, porque nuestra razón va a decir es, ¿cómo un niño se va a arrepentir? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Sí, si Pablo dice, Mm, la palabra de Dios es dinamita, ¿cierto? De Romanos 1:16, sabemos eso, ¿cierto? Entonces, si yo ujú. digo que es poder de Dios, la palabra de Dios es poder, ¿por qué voy a decir que un ejemplo, alguien recién concebido no puede arrepentirse de sus pecados? Pero arrepentirse, el arrepentimiento lo produce en nuestro corazón el Espíritu Santo, porque dice que Él convence de justicia, de juicio y de pecado. Sí, Y Él es el que convence y Él produce el arrepentimiento. Entonces ya no es cuestión de que nosotros vamos a hacer algo para tener mérito y ganarnos la salvación, o el arrepentimiento proviene de nosotros para ganarnos el bautismo. No, está muy yo bien. creo que el Espíritu Santo es el que convence y produce en nosotros esa tristeza y nos confronta con la palabra, y ahí es que nosotros decimos, verdad, yo soy un vil pecador, necesito buscar de Dios, creo yo, ¿no? Estás muy bien. Y eso hay que aplicarlo para todos los seres humanos. Bien. Desde el que está hace unos segundos concebido hasta el último que está agonizando y escucha la palabra de Dios. Bien. Ese es el poder de Dios. Entonces aquí hay una conclusión clara. ¿Cuál es la conclusión clara? Confiemos en el poder de la palabra de Dios. Nosotros no somos quien para empezar, este sí, este no, este sí, este no. No, es el poder. Ramiro. Pastor, buenos días para todos. No, solamente quería comentar sobre esta cuestión de lo que usted dijo ahorita del bautismo. Pues, sin ir a herir a nadie, pues digo yo, con todo respeto lo digo, pues se dicen seguir a Jesús, pero que hacer lo que manda Jesús, pero no hacen lo que Jesús manda, con cuestión del bautismo, porque Pedro ahí lo que, muy clarito, él está respondiendo una pregunta que le hicieron, pero en Mateo, como usted lo mandó, dijo ahorita, pues dice muy clarito que Jesús es el que manda cómo hacer el bautismo, pero no Sí. lo hace. Sí, eso es lo que pasa. Y si ustedes notan, aquí hay un signo gramatical que es una coma. Entonces, arrepentidos, coma, y eso es la predicación de la ley. Y bautícese, que es el bautismo.
Eso es el Evangelio, ¿cierto? ¿Y por qué es el Evangelio? Y recuerden que ustedes han escuchado en esta clase cómo es importante usar la ley y el Evangelio. La ley muestra nuestro pecado, muestra lo que merecemos, el Evangelio lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué nos trae el bautismo? Primero, ¿qué nos trae? Perdón de pecados. Entonces, aquí ya sabemos, es algo que Dios está haciendo por nosotros. También, ¿qué nos trae el bautismo? Recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, nos da la fe, porque recuerden que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por la obra del Espíritu Santo. Ahora, esta promesa del bautismo es para algunos. Esta promesa del bautismo es para aquellos que lo han ganado, lo han merecido. No, mire, primero Pedro en el contexto dice esa promesa es para quién, para vosotros, es decir, para todos los que estaban en ese momento allá. Pero también dice que esa promesa es para vuestros hijos. O sea, mire cómo la misma palabra de Dios está incluyendo a los hijos. Y cuando pensamos en los hijos, aquí no está diciendo de ninguna edad. Es el poder del evangelio. Entonces, esta promesa del bautismo, muy interesante que nosotros podamos ver, de que el bautismo es algo que Dios hace por nosotros para darnos el perdón de los pecados, para que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Es por el bautismo. Ahora la pregunta es, si decimos que yo tengo y confiamos en el poder de Dios, porque mucha gente dice, ah, es que menos los niños, porque el niño no puede arrepentirse, menos los niños, porque el niño no puede confesar su fe. Ahí es donde está la falsa doctrina. Entonces luego está leyendo y créame, yo una vez escuché una predicación así, alguien diciendo, es que Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios y empieza a hablar el predicador sobre el poder de Dios, pero cuando dice que los niños no pueden bautizarse, y entonces ¿dónde está el poder de Dios? Es algo para que nosotros pensemos en esto. Ramiro. Pastor Nobel, yo quería, si usted me permite, pues contar una anécdota que me pasó a mí aquí en Chigorodó hace muchos años. Bueno, usted sabe que el bautismo es muy importante porque una persona que yo conocí que practicaba lo que llaman popularmente brujería, siempre decía que buscaban niños recién nacidos sin bautizar para sacrificarlos para Satanás, como el puesto para ellos, para el diablo. Y cada vez que había un niño por ahí así de brazos, se le abrían los ojos como cuando uno ve una comida muy sabrosa, así. O sea, lo decía como con esa alegría que uno hasta el niño le daba. La verdad que sí. Entonces sí es muy importante el bautizo porque el niño sí nace con su pecado, como usted lo dice. Sí, como lo dice la Biblia, ¿cierto? El pecado original es así, porque así lo dice la Biblia. Ahora, yo quiero que notemos, gracias Ramiro, en cuanto a esto, pero cuántos al Señor Dios llamar, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que de quién es toda la obra de Dios. Dios es el que llama. Siempre hay una pregunta, porque ustedes ven que muchos dicen que en la Biblia hay varios bautismos. Es más, preparando esta clase, me sorprendió de que muchos dicen que hay como 10 bautismos y hablan hasta un bautismo de Moisés y yo me quedé hasta sorprendido, primera vez que yo escuchaba eso. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Quién quiere leer este pasaje bíblico? Efesios 4, del 1 al 6. Amén, pastor, yo lo leo. Buenos días, Raúl. Buen Pues, día. claro que sí. Unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con el que fuisteis llamados,
y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, Raúl. Entonces aquí en versículo 3 vemos que por obra del Espíritu Santo, Pablo inspirado por Dios que está mandando, hay que guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cuál es esa unidad del Espíritu? La doctrina bíblica. ¿Y esa doctrina bíblica en qué se basa? Mire que se usa la palabra un. Entonces, un cuerpo, un espíritu, ¿cierto? ¿Cuál es la vocación que fuimos llamados? A ser salvos, a ser perdonados. Y aquí en el versículo 5 está el punto claro que quiero mostrar. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, cuando alguien dice que en la Biblia hay varios bautismos, o que se ha bautizado varias veces, pues está en contra de esos versículos, porque el bautismo es uno y se hace una sola vez, porque es la manera de hacer discípulos. Y es ahí donde nosotros no podemos estar por encima de la palabra de Dios. Leonardo. Disculpe porque se me fue el internet, no escuchaba nada, veía el video pero no escuchaba. Siguiendo hablando del bautismo, hay que entender unas cosas que a veces no entendemos cuando leemos la Biblia. Yo aquí en la Academia de Cristo he aprendido a leer la Biblia buscando su contexto histórico. Cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado, hay pura israelita, pura la gente de Israel, y Juan lo bautiza ahí. Cuando vuelven a bautizar, están mandando a bautizar a las personas que no conocíamos el Espíritu Santo, no conocíamos a Dios, no conocíamos a nadie. Y por eso es que nos manda y bautizar a las personas en el nombre de Dios Padre y Espíritu Santo, porque no conocemos. Si vamos a un sitio que nunca se ha hablado del Señor, tenemos que bautizar porque no entienden. Pero ya las personas que estamos aquí tenemos que abrir el Señor, el Espíritu Santo tiene que abrirnos la mente y ven qué época estamos leyendo y en qué parte de la historia estamos leyendo. Es un solo bautizo. Lo único que depende de qué persona se le está dirigiendo son personas conocimiento, que conocen la palabra, se les habla porque son conocedores. Cuando no conocen, se les habla más sobre la palabra para que puedan entender. Esa es mi apreciación. Sí, cuando estamos hablando del bautismo que es uno, pues la fórmula que Jesús enseñó, bauticen, la palabra bautizar significa lavar con agua, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no depende de la persona que lo efectúa, que lo hace, porque el bautismo depende de todo el poder de Dios. Entonces, si una persona fue bautizada siendo niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que mandó Jesús, lo que mandó Jesús. Nosotros por naturaleza, nosotros rechazamos el mensaje de salvación. Nosotros crecimos en otras identidades espirituales, puede ser por nuestra cultura, porque nuestros padres pertenecieron a esa denominación. Pero yo no puedo decir de que yo fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decir de que ese bautismo no sirvió, pecando ahí contra el segundo mandamiento. ¿Y por qué estoy pecando contra el segundo mandamiento? Porque le estoy diciendo al Espíritu Santo, usted es un mentiroso. Ese bautismo no es válido, no es válido porque lo hicieron en esta iglesia. Es válido porque yo ya lo voy a hacer en esta iglesia y más consciente. Eso es falsa doctrina. El bautismo es algo que Dios hizo por nosotros una sola vez. Por eso nosotros demos gracias a Dios por nuestros padres que nos llevaron al bautismo. Y es desde ese momento que el Espíritu Santo empezó a trabajar con nosotros. Cada uno de nosotros hemos llevado una vida espiritual muy diferente, pero yo les aseguro, y lo que dice la Biblia, que desde el día de nuestro bautismo, ese día Dios empezó a tratar con cada uno de nosotros. Por eso leemos aquí en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración
de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Y si leemos el contexto, el versículo 20 hace referencia a lo que pasó con Noé y el diluvio, cómo el agua limpió. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es el agua unido a la palabra. El agua unido a la palabra. Cuando se está usando el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es donde necesitamos poner la confianza en ese hecho, porque es ahí donde Dios está actuando. Entonces, el bautismo es algo que Dios hace por nosotros, Él hizo por nosotros. Y es así como el bautismo nos puede salvar. Es así como el bautismo nos ha dado la fe en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos esto. ¿Cómo puede salvarnos el bautismo? El bautismo nos salva porque es una doctrina, es una enseñanza, es un regalo de Dios del Evangelio. Ya lo leímos. Para perdón de pecados nos da la fe en Cristo Jesús. ¿Esto depende de la razón? No depende de la razón. Esto es totalmente la obra de Dios. No importa si está recién concebido la persona y escucha la palabra y allá recién concebido esa persona cree, es poder de Dios, sencillamente. Y Dios mostró mucho su poder. No puso a hablar un asno. Si el número leemos que él puso a hablar un asno, ¿cómo no va a poder crear fe en alguien recién concebido? Si dijo el domingo de Ramos a los judíos, si ustedes no hablan, esas piedras van a hablar. Y luego Jesús en ese mismo momento dice que bendice a los niños porque ellos son los que cantan alabanzas a Él. ¿Cómo no va a poder Dios actuar o poner unas piedras a hablar? Todos sabemos cuál es el poder de Dios. Entonces, una conclusión grande que yo quiero compartir con ustedes en esta clase es: no le pongamos límite al poder de Dios, al poder de la palabra de Dios. Y nosotros demos gracias porque desde el día de nuestro bautismo, pues claramente nuestro Dios nos ha bendecido y ha empezado a trabajar. Aún, Profesor, una persona bautizada se puede perder. si no alimenta la fe, sí, porque por eso Dios nos da el congregarnos con frecuencia, por eso Dios nos da la Santa Cena. Entonces, si hay una persona que no alimenta su fe, pues sí, su fe va a morir. Se pierde. Recuerde la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no sirve para explicar mucho de eso. Bien, ¿alguien más? Pastor, quisiera hacer una pregunta. Claro que sí. Cuando se toca este tema del bautismo de los niños, ¿no? Efectivamente, por medio de usted y de la academia hemos entendido de que nosotros nacemos fuimos concebidos en pecado, ¿no? Pero el debate es que a veces dicen que Dios dijo, Jesús dijo que traigan los niños, que tenemos que ser como ellos, que ellos son el reino de los cielos. Entonces ahí viene a decir que si los niños son del reino, son el reino de los cielos, ellos no tienen, son sin pecado, porque ese es el argumento, ¿no? Entonces esa parte sí quisiera que usted nos aclare un poquito. Claro que sí, está muy buena esa pregunta. Y vamos a Romanos 3:23. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Si lo puedes leer también. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no podemos decir que nadie no tiene pecado de los seres humanos, ¿cierto? Dice el texto, todos pecados. Es más, si todos estudiamos el capítulo 3 de Romanos, nos damos cuenta de eso, de cómo ninguno puede salirse de ahí, ni siquiera los niños. Y por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Una razón de por qué los niños mueren es porque son pecadores. Entonces, ahí es donde podemos ver esas diferencias que vemos. Si yo digo que un niño no tiene pecado, entonces ¿para qué vino Jesús a este mundo?
Mire cómo es el efecto dominó de la falsa doctrina. Si un niño no tiene pecado, ¿para qué vino Jesús a este mundo? ¿O por qué Juan dice que Jesús es el único justo, el único verdadero, el único que no tiene pecado? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos mantener bien al día la sana doctrina. ¿Qué nos enseña la sana doctrina? Todos somos pecadores. El único que es sin pecado es Jesucristo, por eso Él vino a salvarnos. Bien, Raúl, Muchas Profesor, gracias. Ramiro. profesor, Sí, va Ramiro profesor. y luego Jesús. Bien, Jesús, Ok. primero Ramiro y luego tú. Bueno, pastor, yo quería pues como participar o comentar sobre lo que dijo el hermano, sobre los niños. O sea, los niños regularmente no tienen pecado, porque o no tienen una mentalidad de maldad, solamente que de pronto a veces son infundidos con un ser humano mayor. Ya lo que toca es corregirlo, ¿no? Ya eso depende del Sí, papá o la mamá corregir sí, que sí, no haga las cosas mal hechas, sí, enseñarle que está bien y que está mal. sí, o sea, miremos nuestra carne, miremos la carne. Sí, Esta carne es pecaminosa, o sea, la esencia sí. espiritual de un niño es que el niño tiene la misma maldad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque son pecadores, o sea, no es algo infundido, ¿cierto? No es algo infundido, es algo de la esencia de todo ser humano. Todo ser humano Ah, somos pecadores, ¿sí? O sea, ese niño es igual tiene la misma maldad que nosotros, que ya tenemos ciertos años. Él es lo mismo. Bien. Ahora sí, Jesús. no, ya lo entendí. Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, cuando nacemos, nacemos en pecado. En el momento en que nuestro Padre nos engendró y nuestra madre nos concibió, ya venimos en pecado, porque venimos de una naturaleza corrompida, caída, vendida al pecado. Entonces nacemos en pecado. David dijo, en pecado he sido engendrado. En pecado me concibió mi madre. Entonces, en el momento de que somos engendrados, ya venimos en pecado. Al nacer ya somos pecadores. De manera que el pecado lo heredamos en nuestro primer padre, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por un hombre la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, mi pregunta, profesor, es el capítulo 8 de Hechos, que dice que cuando creyeron a Felipe, que Felipe predicaba en Samaria, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué dice ahí? No sé, no he estudiado bien a fondo el fondo histórico de ese pasaje, pero ¿por qué dicen que se bautizaban hombres y mujeres? Sí, por lo mismo que ahorita estaba escuchando de Leo, porque ellos no sabían del bautismo, ¿cierto? No conocían el bautismo. Entonces, acuérdense que en Hechos, todo lo que sucedió fue después de la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, y él dejó ese mandato ya al final, antes de ir a los cielos. Entonces, Felipe estaba haciendo eso, estaba predicando la palabra de Dios, predicando la ley y el evangelio, y ese es el mensaje que decía, y por eso se bautizaban, porque no eran bautizados, no tenían la fe. Por eso nosotros, si hay una persona adulta que nunca ha sido bautizada, pues la hemos bautizado. Yo en el tiempo que llevo en el ministerio me ha pasado una sola vez, una o dos veces me ha pasado. Y bueno, digo una o dos veces, pero creo que ha pasado más veces, lo que viene ahora. ¿Y por qué he bautizado a esas personas? Porque no tienen evidencia, ni siquiera su familia, de haberlos bautizado en otra identidad espiritual, pero nunca creyeron eso. Entonces, es un fruto del Evangelio. De aquí podemos ver que esas personas en Hechos de los Apóstoles no estaban bautizados, porque acuérdate que ahí es donde está la famosa historia del etíope, ¿cierto? Y este Felipe hizo muy buen trabajo como predicador. Entonces, aquí vemos cómo las iglesias protestantes, y eso ya viene en la hermenéutica, ¿cierto? Es el bautismo, ¿cómo lo enseñan? De que es un paso de obediencia. Y eso ya es falsa doctrina, es un acto de obediencia, ¿cierto? Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque el bautismo es algo que Dios hace por nosotros, no es algo que nosotros hacemos por él.
Y para ellos, ¿qué dice? Simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado, resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura a la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Y créanme que yo no sé ustedes, pero yo conozco una mujer que lleva 10 bautismos. Yo cada vez que escucho de eso, pues uno dice, wow, ¿hasta dónde puede llegar el hombre a burlarse del poder de Dios? Y sencillamente, ¿por qué se bautiza? Porque la otra iglesia no le permitió el crecimiento que ella está buscando. ¿Qué está buscando? Yo no lo sé, que es que la iglesia en este mundo tiene un propósito, es predicar la palabra de Dios, es el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para llevarnos al cielo, para el perdón de los pecados. Ese es el propósito de la iglesia, estar centrados en el mensaje de salvación. Y también el otro problema que vemos que realmente el bautismo no simboliza solamente bendiciones espirituales, ¿cierto? Porque el bautismo es algo más que hacemos por Dios, simplemente simboliza bendiciones espirituales, no simboliza eso. Esa palabra simbolizar es algo que se ha metido dentro de la fe de muchos cristianos, representa o simboliza. No, el bautismo es poder de Dios, no simboliza nada. El bautismo no representa nada, el bautismo es poder de Dios. Por eso nosotros creemos que por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo. Tito 3:5 habla de esto. Y limpiándolo de toda iniquidad. Hechos 2:38, como acabamos de leer en el sermón de Pedro. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la promesa en cuanto a esto del bautismo. Y es ahí donde nosotros podemos ver que esta declaración que describe mejor lo que la Biblia dice es eso. El bautismo es algo que Dios hizo por nosotros. Entonces, empecemos a quitarnos eso de la cabeza del paso de obediencia, de creer que porque Jesús se bautizó siendo grande, todos tenemos que bautizarnos siendo grande. No es eso. Es la mala interpretación de la Biblia. Jesús, ¿por qué se bautizó? Pues si vemos el contexto, pues esa fue la presentación oficial de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Si vemos el contexto, pues aquí Juan está presentando a Jesús y le está diciendo, mira, este es el que hay que seguir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se bautizó para validar lo que Juan estaba haciendo, lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Pero no hay ningún Ah, versículo profesor, bíblico ahí que diga, entonces bautícese como Jesús se bautizó siendo adulto. Eso es mala hermenéutica, eso es mandar lo que la Biblia no manda. Nos está mostrando es algo que Jesús hizo por nosotros. Sí, Jesús. profesor, hay iglesia, no, yo tuve una iglesia, pero que hacen dos bautismos, uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el otro en el nombre de Jesús solamente. Dicen porque es que la iglesia y que en la iglesia esta me decían que no, es que la Biblia habla de dos bautismos, se puede bautizar en el nombre de Jesús solamente y también en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque las dos cosas las enseña la Biblia. Y entonces, ¿cómo es eso? O ya, acuérdate lo que vimos de Efesios 4, ¿se acuerda? Que lo leyó Raúl. ¿Cuántos bautismos hay? En Efesios Uno 4, ¿qué solo. dice? Uno solo. Entonces ahí empieza el problema de ellos. Y ya aprendimos que el bautismo, ¿por qué Pedro habló del bautismo de Jesús? Para diferenciar del bautismo de Juan el Bautista. ¿Cierto? Porque todos estaban familiarizados hasta ahí del bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál fue el bautismo que mandó Jesús? Es usar agua unido a la palabra. ¿Cuál es la palabra? Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Bien? Es un solo bautismo. Y ahí es donde empiezan los problemas de eh, de muchas denominaciones. Por eso, ¿para quién es el bautismo? Y aquí es donde tenemos el texto que todas las versiones de la Biblia lo traen y trae una sola interpretación. Por tanto, id a ser discípulos y ¿a dónde vamos a ser discípulos? A todas las naciones. Yo no sé cuál es el problema que tienen muchos con esta palabra, todos, todas.
porque realmente cuando nosotros leemos esto, pues es algo que se incluye a todo el mundo. Entonces, a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos. Aquí vemos qué significa la palabra bautizar, lavar con agua. ¿Y cómo vamos a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y qué es lo que se enseña? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que el bautismo es para todos, para todos. Y luego que volvimos a leer el texto de Pedro, ¿cierto? Pues aquí dice, ¿para quién es esta promesa también? Para nuestros hijos, para vuestros hijos. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. No limitemos el poder de Dios. O sea, yo no quiero ofender a nadie, yo no quiero que nadie se sienta mal por esas palabras que yo digo, pero hoy en día muchos hablan del poder de Dios y niegan el poder de Dios a la vez. ¿Y cómo lo niegan? Con este tema del bautismo. Tiene poder de cambiar vidas. La Biblia tiene poder de llevarnos a Jesús. La Biblia tiene poder. Y un niño no puede creer. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Sí? ¿Dónde está el poder de Dios? Entonces es algo que hay que considerar. Y porque la Biblia ha mostrado, o sea, cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues es evidente todo lo que Dios hizo para mostrar su poder. O sea, creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es lo que hizo Dios. Sea la luz, fue la luz. Que creamos los animales, que crearon los animales. Él lo hizo con el poder de su palabra. Entonces, es el poder de Dios. Y ese mismo poder con el que Él creó los cielos y la tierra es el mismo poder que Él trabaja en nosotros, trabaja con nosotros. Entonces, esa pregunta de que ¿para quién es el bautismo? Ya sabemos que este bautismo es para todos. ¿Por qué bautizamos los niños? Porque, bueno, veo que todos tenemos claro esto. Lo he escuchado de varios de ustedes, por lo que, cómo hemos sido concebidos en pecado. Es lo que trae el pecado original. El pecado original nos hace enemigos de Dios. Recuerden cuando estudiamos en la justificación, Efesios 2:1, cómo estamos muertos nosotros en nuestros pecados. ¿Qué hace que nos dé vida? ¿Qué hace que le dé vida a un bebé? El bautismo le da vida espiritual. ¿Y cómo le da vida espiritual? Dando perdón de pecados y dando la fe, o sea, poniendo el Espíritu Santo que da esta fe nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu. Por eso no limitemos el poder de Dios. Por eso nosotros disfrutemos del poder de Dios en nuestras familias y con nuestro. Mercedes. Profe, perdón, que no puedo participar, estoy trabajando. Mire, que yo le voy a preguntar, que usted dijo el bautismo de, no, es otra cosa, pero yo creo que usted me hable un poquito de eso. De Juan, que Juan dijo, yo lo bautizo con agua, pero Jesús lo bautiza con el Espíritu Santo. Háblenme un poco de eso, que yo sé, que yo quiero oír. Claro, cuando estamos viendo los evangelios que se relaciona siempre que él bautiza con el Espíritu Santo, hablan del poder del Espíritu Santo, señalando el día de Pentecostés, porque eso era algo grande que también fue una promesa. La promesa en la Biblia la vemos grande en la venida de Cristo, el Mesías, que vino para ser nuestro doble sustituto, llevar una vida perfecta, sufrir, morir, resucitar para darnos el perdón de los pecados. Y otra de las grandes promesas, que recuerden que Joel, también el profeta Joel había eh, predicho eso, el día que la hora del Espíritu Santo. Y cuando recuerden que el Espíritu Santo, cuando vino el día de Pentecostés, no es porque los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, ellos lo tenían, porque la evidencia de tener el Espíritu Santo es que ellos creían en Jesús como su Señor y Salvador. Punto claro de Pentecostés es que ahí los apóstoles
empezaron a llevar todo ese trabajo grande de la iglesia y el Espíritu Santo llevó a hacer todo eso. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Gracias a lo que sucedió el día de Pentecostés. Entonces, a eso es lo que le hacía referencia. Va a bautizar con el Espíritu y fuego. Está hablando del día de Pentecostés. Y eso ya se cumplió. Y eso se cumplió ese mismo año en que Jesús fue a los cielos. Y es aquí donde nosotros tenemos más diferencias con las iglesias protestantes, porque el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe de Cristo. Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. En la base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Entonces, aquí es donde es lo que les he dicho esta mañana, ¿cierto? Todo esto es limitar el poder de Dios. Todo esto, lo que ellos dicen, de lo que ellos explican, es ir en contra del poder de Dios. Dios claramente actúa de acuerdo a toda su voluntad, todo su poderío. Entonces, un niño no puede poner fe. ¿Cómo que un niño no puede poner fe? Eso es falso, porque la fe no es algo de la razón. Que un infante no puede hacer una decisión consciente de Cristo. Es que ni el infante, ni usted y yo podemos hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Ni el infante, ni usted, ni yo. No podemos. Porque nuestra carne pecaminosa siempre tiende al pecado. Porque nosotros vivimos diferente. Es por la obra del Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Efesios 2:10. Él nos preparó o nos hizo hijos de Dios para buenas obras. Por eso es que nosotros hacemos obras. ¿Por qué hacemos obras? Porque somos salvos, porque somos perdonados. No para que Dios nos bendiga o obedecer. No, usamos los mandamientos como guía por amor y agradecimiento a Dios. Y también dicen que es un acto de nuestra obediencia y sumisión a Cristo. Nosotros, por naturaleza, somos desobedientes a Dios. ¿Cuántos pecados hemos cometido hoy en pensamientos, palabras y obras? ¿Cuántos? Y eso que apenas estamos empezando el día. ¿Cuántas cosas malas hemos pensado? Entonces, es ahí donde vemos que el pecado no es algo de la razón. El pecado es algo de nuestra esencia, lo que somos nosotros. Entonces, había levantado la mano. Vamos a esperar que lo pueda abrir. Pastor, yo puedo decir algo. Sí, sí, Ramiro. Yo le digo, como usted dijo ahorita que todos somos pecadores, pues imagínese si el pueblo de Israel era desobediente y no creía en Dios teniéndolo ahí y vio lo que hizo por ellos y sin embargo desobedecían, imagínense nosotros. Sí, y eso, nosotros somos la fotocopia del pueblo de Israel. Cada vez que leemos las historias de ellos somos iguales. Jesús, Profesor, estoy un poquitico enredado acá. Leímos allá en Efesios que un solo bautismo, una fe, una esperanza. Pero leemos allá en 1 Corintios 12:13, donde dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y también dice entonces la palabra ya, Juan dice, y él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, aparte del bautismo en agua, que usted dice que la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no hay otra fórmula. Pero, ¿qué entonces el bautismo del Espíritu Santo también bautiza? Jesús bautiza con Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos bautiza en la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso? lo que pasa es que en 1 Corintios 12 ten en cuenta de que Pablo está tratando un problema de los corintios. Por eso es importante el contexto. Y el problema de los corintios es que ellos no estaban usando bien sus dones. Ellos creían que unos tenían mejores dones que otros, como por ejemplo el hablar en lenguas o otros que hacían milagros
temas así, y eso está trayendo divisiones entre los corintios, y por eso Pablo empieza mostrando de que todos tienen por igual el Espíritu Santo. Y para entender eso, la clave está en el versículo 3 de 1 Corintios 12. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. La obra grande es, eh, cuando se habla del bautismo del Espíritu, es lo que está pasando en Pentecostés, o lo que pasó en Pentecostés. Todos los evangelios señalan a ese evento tan grande. No hay un nuevo bautismo en el Espíritu. De ahí es donde vino el movimiento pentecostal y carismático. Por eso mucha gente hoy en día busca eso. Hoy en día la iglesia tiene el problema todavía de los corintios, buscando cuáles son los mejores dones, buscando quién tiene el mejor don del Espíritu, y no es así. Es que enseña el contexto de 1 Corintios 12, enseña cómo Pablo está buscando el problema de los corintios al no saber usar los dones que el Espíritu Santo dio a toda la iglesia. Y un don por igual, ¿cuál fue el que dio? La fe. Y ya Dios, si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que da dones diferentes para poder servir. Es lo que nos enseña ese texto. ¿Y quién da sus dones? El Espíritu Santo. Bien. Mercedes. Mercedes está en el trabajo, yo sé. Entonces, creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente. Es lo que la Biblia nos dice, vaya a todas las naciones, incluyendo los infantes, porque los infantes son pecaminosos. Cuando Jesús habló con Nicodemo, y eso está en Juan 3, ¿qué dijo Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es, mostrando el problema del pecado. Por tanto, necesita la nueva regeneración efectuada por medio del bautismo, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y es aquí donde Jesús enseña a Nicodemo el nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Pues eso lo vemos por medio del bautismo. Por eso es lo que creemos. Los bebés nacen pecadores como sus padres y necesitan del lavado y del renacimiento. ¿Y qué da el renacimiento? El agua y del Espíritu. ¿Y eso dónde se ve? En el bautismo. Y otra vez, ¿cuántos bautismos hay? ¿Qué dice la Biblia? Hay un solo bautismo. Que nosotros fuimos bautizados siendo niños, sí, damos gracias a nuestros padres. A mí me da mucha risa porque muchos usan de teólogo a Ricardo Arjona, esa famosa canción del que Jesús es verbo no sustantivo. Y a muchos cristianos les gusta esa canción, pero eso es una canción del diablo, es una canción llena de falsa doctrina. Entonces, según el teólogo Ricardo Arjona, dice de que a mí me bautizaron y no me preguntaron. Y mucha gente, sí, sí, sí. Entonces creen, y vaya pregunta si Arjona es creyente o no lo es. Yo no lo sé, yo no voy a hablar de eso. Pero lo que sí sé es que esa letra es falsa doctrina, porque siempre están enfocados en lo que el hombre puede hacer para con Dios. No es así. La doctrina siempre nos enseña todo lo que Dios hizo por nosotros. Por eso, cuando estamos hablando de que qué es lo que escribe Dios en cuanto al bautismo, a quién hay que bautizar, pues ya sabemos, hay que bautizar a todas las naciones. Si hay alguien que no es bautizado, bauticémoslo. Si esa persona fue bautizada de niño, no hay necesidad de bautizarlo. El Espíritu Santo ha estado trabajando en esa persona, sino que vemos la capacidad del hombre de rechazar la gracia de Dios. Y también podemos Pastor, ver, sí, que las razones que muchas iglesias usan para no bautizar los niños. Sí, Leo. una pregunta. Si cuando niño una persona fue bautizada en una iglesia católica y después de grande es aceptado por el Señor en una iglesia cristiana, no se tiene que bautizar o tiene que bautizarse de nuevo, No se porque ya tiene que fue bautizado en bautizar, una iglesia. sí, sí, no tiene que bautizarse. Por eso en Academia Cristo usamos el acuerdo doctrinal. Entonces, ¿qué es el acuerdo doctrinal? Esto de afirmar que esa fe que el Espíritu Santo puso el día del bautismo, ahorita la estamos aquí viendo. Por eso nosotros usamos ese tema la, el tema del acuerdo doctrinal. Ahí es donde se reafirma. Y usamos también una palabra, pero no es como lo usa la iglesia romana. Esa que la iglesia de Roma
tiene un problema con los sacramentos, dice que son 7 sacramentos. Lo que como nosotros es una confirmación de fe. Entonces, lo que se basa esa confirmación de fe es que en un servicio divino, la persona dice, yo creo lo mismo que ustedes creen, recíbanme como hermano en la fe. Y es lo que hacemos. Entonces, porque es un solo bautismo, es un solo bautismo. Y ustedes en Discipulado 2 o ya no se llama Discipulado 2 perdónenme, se llama Nivel Sembrador. En Nivel Sembrador van a aprender mucho cómo organizarse los grupos, cómo recibir las nuevas personas para que puedan crecer en la fe y cómo vamos a hacer esos acuerdos doctrinales. Las personas que creen lo mismo, no tenemos que volver a bautizar a nadie. Porque ahí, si nosotros bautizamos a alguien que ya fue bautizado, estamos pecando contra los primeros 3 mandamientos. ¿Y por qué vamos contra los 3 primeros mandamientos? Porque le estamos quitando todo el poder a Dios. Vemos, yo tengo más poder que usted, Dios. Yo sí sé, usted no, usted está equivocado. Él necesita un poquito más de agua para que pueda creer. Es eso? Si la dinamita de Dios es una, ¿cómo es eso que yo voy a poner poder, límites al poder de Dios? No crean, yo he pecado poniéndole límites al poder de Dios y por eso lo enseño, no con el tema del bautismo, ¿no? Pues yo tengo 2 hijos, todos sabemos qué es tener hijos en este mundo. Muchas veces como padres o como padre yo he pecado. Uy, Dios, ¿qué pasa aquí con mi hijo? ¿Qué pasa acá? Si ellos toda la vida han estado en la fe. Muchas veces yo he desconfiado, ¿cierto? Eso hace parte de mi naturaleza pecaminosa. He desconfiado del poder de Dios, como si Dios no cuidara a mis hijos, como si yo tuviera que estar allá viendo qué está haciendo o sabiendo qué está haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno muestra su pecado también. Y es ahí donde uno dice, wow, mira hasta dónde llega uno. Si yo confío que Dios tiene sus ojos puestos sobre los justos, ¿por qué no voy a confiar de que Él tiene los ojos puestos sobre mis hijos? Pero bueno, como padres, ustedes me entienden. Y pecamos así de muchas maneras. Ramiro, se está abriendo su micrófono, Ramiro. Ah, ya, fue que como se quedó quieto, no sé, como ahora. No, lo que quería, pues, como lo que está pregunta que usted dijo ahorita, y bueno, la anécdota que yo tengo también para contar sobre el bautismo como tal. Entonces, que mi esposa y yo, pues, la esposa mía era, primero asistía a lo de lo pentecostal. Entonces, como nosotros queríamos casarnos, pues, le preguntamos al pastor de ahí y que para matrimonio, y me dijo a mí que yo tenía que bautizarme para podernos casar ahí. Eh, Yo le dije, no, ¿cómo me lo ocurre si yo estoy bautizado? ¿Cómo me vas a hacer bautizar otra vez? Y me dice que sí, para poder cumplir con la ley, que tal cosa, como que la ley. Si en la Biblia dice que uno solamente bautiza una sola vez. Y ya no me supo responder que no, que tenía que ser así, que tenía que ser así. sí, Ya, pues bueno, ya hasta aquí llegamos, porque conmigo no. Y con respecto a la pregunta, pues si siempre dicen lo que estamos diciendo ahorita, de que porque Jesús se bautizó grande, que porque los niños no tienen pecado, y cosas como esas que se usan lo de las iglesias cristianas evangélicas para no bautizar niños. para limitar el poder de Dios. Y esas son las razones que dan muchas iglesias para eso, ¿cierto? Esas razones son que hace que el bautismo parezca algo que hacemos por la fe, por Dios por la fe. Y eso lo estudiamos con la justificación, ¿cierto? Que es la gracia infusa. Muchos creen que el bautismo da la capacidad de yo hacer obras para yo salvarme. Y también declara categóricamente que los bebés no pueden creer en Jesús. Esto es algo muy triste. Yo ya, un mensaje de esto es un mensaje de desesperanza. Yo no sé de, de cuál Biblia están leyendo, porque la Biblia habla de que los bebés pueden tener fe. Podemos limitar el poder de Dios también. Ellos dicen
que el bautismo no existía cuando Jesús era niño, entonces no bautizaban. Y entonces, ¿qué es lo que hacen muchos hoy en día? Presentan los niños. Pero aquí, recuerden que en el Antiguo Testamento aprendemos que hay tres clases de leyes: las ceremoniales, la ley civil y la moral. La moral es lo que llamamos los 10 mandamientos, que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La ley ceremonial era todo lo que era religioso, pero apuntaba a Jesús. ¿Por qué Jesús se circuncidó? Cumpliendo esa ley en todos, por todos nosotros, esa ley ceremonial, porque todo eso señalaba a él. Ahora, de ahí para adelante, la Biblia no habla de ningún niño que fue circuncidado. Por ahí en Hechos sí leemos el tema de la circuncisión, porque los judíos tenían muchos problemas con eso, pero el presentar niños no se vio más. Entonces mucha gente presenta a los niños, no los bautiza, pero es que no hay ningún versículo bíblico después de que Jesús fue presentado en el templo, tenga que presentar los niños. Lo que sí hay versículos bíblicos es el de bautismo. Por eso el bautismo de Jesús fue único, no tenía pecado y era nuestro Salvador, por lo que no necesitaba el perdón ofrecido en el bautismo. Y, y muchos tienen esa confusión con lo que hizo Jesús y convierte una descripción de lo que sucedió en una prescripción de lo que ordena, que es la mala interpretación. Bueno, está en Mateo 3, el bautismo de Jesús. Jesús no se bautizó porque tenía pecado. Jesús no se bautizó para mandar que nosotros nos bauticemos. Ya sabemos por qué realmente Él se bautizó, la manera en que Dios todo ese momento para presentarlo delante de todos. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Predicó Juan el Bautista y la voz del cielo: ese es mi hijo, a él hay que seguir. Y por eso en la Biblia encontramos tres, ¿cierto? Tres ejemplos de bautismos de familias. Uno de esos, pues lo vemos con la familia de Cornelio, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 10. Voy a escribir esos textos después de la clase, para que lo puedan leer. El otro es la familia de Lidia en Hechos 16 y la famosa historia del carcelero de Filipos, que también bautizó hijos. Voy a compartir los pasajes en el grupo para que lo puedan leer más calmadamente. Entonces, nosotros bautizamos a los niños porque Jesús nos ordena bautizar a todas las naciones y los niños están en Mercedes. Profe, pero ¿cómo se llama? Nosotros, la iglesia donde yo estoy, dicen, ellos lo presentan porque Jesús fue presentado. Entonces ellos tienen la cosa de decir que como Jesús se bautizó grande, también se bautizan la gente grande, aunque estén bautizados ya. Porque yo me bauticé, yo estoy bautizada 2 veces, cuando chiquita y también cuando, digo, no, yo me bauticé grande también, ¿no? en la católica. Y también me bauticé en la cristiana. Así que tengo pecado entonces porque me bauticé 2 veces. Pues muchas veces uno lo hace y yo te quiero mucho, Mercedes. Usted sabe que usted y yo la llevamos bien, ¿cierto? Ajá, Y sí. a veces hacemos cosas porque no sabemos bien, ¿cierto? Y, Sí, no, no, y no, no, nos no sabemos, usan, yo no sabía sí, nada. ahorita estamos aprendiendo. Entonces, antes de gracias a Dios que usted fue bautizada desde niña, ¿cierto? Eso es lo que vale. Sí, Y usted sabe que mi admiración y yo la quiero mucho a usted, porque Mercedes es igual. estudiante, lleva tiempo estudiando en la Academia Cristo y hace muy bien sus proyectos finales y aquí estoy bien. Entonces, si crees que has pecado, eres perdonada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que siempre necesitamos. Ahora, el de presentar a los niños. Lean otra vez, eso está en Lucas 1, 2, 3, leas en esos 3 capítulos y no hay ningún versículo que digan, hagan eso. Simplemente están mostrando lo que Jesús hizo por nosotros como niños, cumpliendo la ley. Él nació bajo la ley, cumpliendo lo que dice Gálatas 4. Leo. Bueno, lo que pasa es que no podía levantar la mano, no sé por qué el internet está lento, lo que hacía era escuchar un poquito. De bautizar niños hay que enseñarlos para que ellos crean. Aquí había una persona que tenía un niño, aquí le hice más Dios cuando los niños comienzan a llorar, llorar, llorar. Lo llevaron al médico, le pusieron, y el niño llora, que llora.
oraron por él, oraron y oraron y nada. Hicieron una vigilia y todo. Yo me enteré en la mañana, me dijeron que fuimos hasta allá, hasta la casa del niño. Y el papá del niño es un anciano de la congregación, copastor de una congregación. Y yo le digo, ¿usted quiere que su niño duerma y esté tranquilo? Me dice, ¿qué hay que hacer si hemos hecho de todo? Vamos a bautizarlo. Varón, usted está loco. Yo le digo, loco, no vamos a bautizarlo ahorita para que usted vea que el niño va a dejar llorar y va a recibir el don de Dios. Bueno, él estuvo ahí dando vueltas, se fue el pastor. Cuando se fue el pastor, me dijo, varón, vamos a hacerlo. Agarramos una ponchera llena de agua y bautizamos al niño. Él y yo y la esposa viendo llorando. El niño cayó y durmió hasta las 5 de la tarde. Y gracias, Leo. Y eso, hay muchas cosas, ¿cierto? Que no podemos, perdón, no podemos explicar, pero Dios tiene el control de todo. Bien. Ahora, vemos aquí, Carla. Pastor, buen día. Bien. Tengo dos consultas. La primera es ¿quién puede bautizar? Y la segunda es, acá en Chile, me imagino que en varias partes del mundo, pero acá en Chile las parejas en general no se casan tanto, pero le dan importancia al bautismo. Sin embargo, se enfocan mucho en la fiesta. Entonces, si no hay dinero para hacer la fiesta, el bautizo se va retrasando. ¿Qué recomendación podría dar para esa conversación valiente de explicar respecto a la importancia del bautismo más allá de la fiesta? Son esas dos preguntas. Sí, y yo fui así un tiempo con mi hijo mayor, Sebastián. No lo vamos a bautizar hasta que yo reciba la prima. La prima es un dinero que recibimos aquí en diciembre por las empresas. Y eso es ignorancia. Uno hace eso por ignorancia y es ahí donde hay que explicar siempre que el bautismo beneficia al que lo recibe, ¿cierto? Y eso contesta la segunda pregunta. ¿Quién puede bautizar? Es que la persona que bautiza, así sea un ateo, Dios actúa ahí. Dios actúa por el poder de su palabra. Y otra vez, ¿qué hace Dios? Une el agua a la palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No depende de la persona que lo haga. Ahora, la Biblia nos enseña que hagamos todo decentemente y con orden. Y todos sabemos que nos congregamos, llamamos a personas que nos lideren. Entonces, llamamos a una persona como pastor o como líder para que pueda, en lugar de toda la iglesia, realizar cosas como el bautismo. Pero hay casos de emergencia. Por ejemplo, si nace un bebé y está pronto a morir, pues estamos ahí, hay que bautizar ese bebé, o el ejemplo que puso Leo. El punto es que tengamos confianza que ahí está el poder de Dios. Es ahí donde está. En los grupos sembradores, ustedes con Academia Cristo van a recibir llamados de ser sembradores, de llevar la palabra de Dios. Entonces, va a haber momentos en que ustedes van a bautizar a alguien, pero ustedes van a tener un consejero, los cuales van a recibir pues una guía. Pero otra vez, ¿a quiénes vamos a bautizar? A los que nunca nadie ha sido bautizado. O si viene un bebé, pues como yo le pongo el ejemplo de Carla. Si estamos a tantas horas y tal vez no vamos a poder viajar pronto, ¿quiénes somos nosotros para limitar el poder de Dios? ¿Quiénes somos nosotros si ese niño necesita el bautismo? Sí, hay que bautizar al niño porque es para el bien de él. ¿Cierto? Entonces, hay muchos temas que podemos conversar de estos. Lo importante es el don de Dios. Por eso, aquí es donde vemos las prácticas que tienen muchas iglesias. La iglesia de Roma que dice que obra la fe y da perdón por el pecado original y los cometidos antes del bautismo. Pero la Biblia que nos enseña, no solamente el bautismo nos perdona el pecado original, eso sí lo hace el bautismo, pero también perdona todos nuestros pecados, no los pecados actuales, perdón, cometidos antes del bautismo, es el pecado actual. Él perdona todos nuestros pecados. Como luteranos, ¿qué creemos nosotros? Que el bautismo obra fe, da perdón, da nueva vida y salvación. ¿Y por qué usamos estas palabras? Porque la Biblia muestra el bautismo eso. No limitamos el poder de Dios.
Las iglesias protestantes o reformadas, como ya lo sabemos, dicen otra vez, el bautismo es un acto de obediencia, simboliza lo que recibimos al creer en Jesús. Y otra vez, recuerden que el bautismo no es nada de lo que nosotros podamos hacer, tampoco es un acto de obediencia, no simboliza nada. El bautismo es poder de Dios. Iglesia de Roma cree que a todos hay que bautizarlos por su edad, creemos eso. Si una persona nunca ha sido bautizada, hay que bautizarla. Y solamente las iglesias protestantes dicen que bautiza solo a creyentes en Jesús que han llegado a cierta edad. Y bueno, creo que la clase he repetido 50 veces, eso es negar el poder de Dios. Ramiro, Pastor, quería pues contar una anécdota y una pregunta al mismo tiempo. Bueno, hace muchos años me pasó algo de que cuando pues yo era católico iba a bautizar una niña, pues iba a ser yo el padrino de la niña. Y el sacerdote le negó el bautizo a la niña porque la mamá no era bautizada. ¿Eso es correcto? O sea, él no, él hizo un mal, ¿cierto? sí, eso es un pecado porque nosotros no podemos limitar el poder de Dios, ¿sí? Eso es pecado. Bien, muy bien. Y veo los buenos comentarios que ha hecho María Francisca, también Carla, gracias por los comentarios, he estado aquí leyéndolos, ha estado muy bien. Entonces, tenemos aquí la tarea que voy a enviar para la lección 6. Vamos a hablar de la Santa Cena, que es otro tema de la mala hermenéutica, de cómo muchos tienen una interpretación diferente. Y mi tarea, les voy a compartir los 3 pasajes de las historias bíblicas donde hay bautismo de familias. Y hay una familia, pues yo no voy a decir si hay niños o no hay niños, pues en mi familia hay niños todavía. Ahorita el fin de semana estuvimos reunidos con la familia de mi esposa y todavía yo soy de los más viejos de todos y todavía yo veo niños en la familia, ¿cierto? Y doy gracias a Dios que nuestra familia sigue creciendo. Entonces, es un tema que no podemos pasar o decir de que un niño no puede estar ahí. Y lo otro es que voy a compartir varios pasajes para que puedan leer en cuanto al poder. ¿Tienen preguntas de algún pasaje, dudas de algún pasaje? Háblenme por el interno y podemos conversar un poco sobre eso. Vamos a terminar con oración para que ustedes puedan seguir sus actividades diarias, que también es muy importante para todos. Gracias por estar aquí. Oremos. Padre de amor, queremos reconocer primero que todo nuestro pecado en cuanto a limitar tu poder, Señor. No hemos sido los mejores con tu palabra, no hemos sido los peores, los mejores llevando este mensaje de salvación. Al contrario, reconocemos que hemos sido piedra de tropiezo para muchos, enseñando lo que tú no enseñas o prohibiendo lo que tú en verdad no has prohibido. Pero gracias por darnos el perdón en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que fortalece nuestras vidas, nuestros corazones. Y damos gracias porque el Espíritu Santo viene aquí como tus hijos y te pedimos que, como Espíritu Santo, produzca en nosotros esa confianza en el poder tuyo por medio de la palabra. Fortalece este día, bendícenos en todas las actividades que tenemos para hacer y permite, Señor, que sigamos creciendo juntos. Que nuestra identidad espiritual sea bíblica, que nuestra identidad espiritual no sea señalada o guiada por un hombre, sino por tu palabra, Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto quedamos despedidos. Ha sido una bendición estudiar con ustedes. Dios les bendiga y cada uno de ustedes están en mis oraciones. Bendiciones. Amén, pastor, muchas gracias. Dios los bendiga a Bendiciones, todos. Dios los bendiga. Gracias, pastor. A ustedes por estar Dios aquí. bendiga a todos. Gracias, Pastor, Dios Bendiciones. bendiga. A ustedes. Shalom, pastor. Hasta el Chao. jueves. Gracias.
Chao, Gracias, Francisca. gracias, pastor. Dios me bendiga a todos. Hasta el Bendiciones. jueves, si Dios lo permite. Claro que sí. Tengas un buen día de trabajo también. Bye.